Le bendiga, hermanos, saludos a todos, muchas bendiciones del Señor para tu familia, tu casa, y pues bienvenidos al mensaje, a la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. Le he titulado El Dios de pactos y propósitos. El Dios de pactos y propósitos. Nuestro Dios es cierto que está en un trono como rey, como juez y como Señor. Sí, Él está sentado en un trono de majestad, Él está sentado en un trono de gloria en el tercer cielo. Pero no está sentado para ser atendido y echarse aire o para que le traigan un plato de manjares y frutas. No es ese el Dios que nosotros tenemos. El Dios que nosotros tenemos siempre está ocupado, siempre tiene algo que hacer. Él a la verdad está trabajando todo el tiempo. A veces nosotros imaginamos a un Dios sentado en un trono donde los ángeles, como dice la Biblia, le dan gloria y le dicen santo continuamente, y eso es cierto, que hay ángeles dedicados a eso. Pero Él es un Dios que está ocupado, es un Dios que está haciendo muchas cosas. Quiero enfocar lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo en el tercer cielo, no ampliamente, pero sí que tengamos una idea más genuina, más real de lo que nos pudiéramos estar imaginando. Lo voy a invitar primeramente a ir al libro de San Juan, capítulo 5. Quiero comenzar con esta historia donde Jesucristo enfoca qué es lo que hace el Padre. San Juan capítulo 5 del versículo 1 al versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Vean ustedes la actitud de los judíos, preocupados más por la tradición que por el milagro de que este hombre había sido cojo por ya más de 28 o 38 años que estaba allí, 38 años, correcto. Y en vez de maravillarse por el milagro que Dios había hecho, ellos prefieren ver la falta ante una tradición. Él le respondió, el que me sanó, el enfermo le respondió, o sea, el cojo sano, el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le dio la responsabilidad del cojo al que le dio la orden de tomar el lecho y andar. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús
Jesús le halló al cojo, o al que había sido cojo, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Bueno, aquí quiero hacer una observación, la observación de cómo el pecado hace que vengan enfermedades en las personas. Aquí el Señor les dice, no peques más. En otro caso, en otra situación, el Señor dijo, bueno, esta enfermedad no fue por pecado de los padres ni de él, sino para que la gloria de Dios se manifestase. Pero en este caso, aunque la gloria de Dios se manifestó, él había conseguido esa enfermedad por el pecado. Así que el Señor le dice, Jesús, no peques más para que no te venga otra cosa peor. De igual manera, nosotros también es una llamada para nosotros de que no estemos en el pecado para que no venga cosas peores. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vean hasta dónde llegaba la religiosidad de estos hombres, hasta las últimas consecuencias, hasta provocar asesinatos, cuando precisamente la palabra de Dios prohibía eso. Jesús, versículo 17, Jesús les respondió, seguramente que llegaron a preguntarle, tú eras el hombre que sanó a ese enfermo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y este es el versículo que quiero enfocar. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí Jesús habla de que su Padre está trabajando todo el tiempo. Su padre no para de trabajar. Y fue en el día de reposo que hizo eso. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, mi Padre trabaja en el día de reposo y yo trabajo también en el día de reposo. Es clara la respuesta, es sumamente clara. Así que los que dicen que Jesús no estaba quebrantando el día sábado, claro que lo estaba quebrantando desde el punto de vista humano, porque su Padre trabajaba y él también trabajaba. Versículo 18, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ¿sí? O sea, aquí el apóstol Juan, que es el que escribió esto, está diciendo que quebrantaba a Jesús el día de reposo. Aquí claramente lo está diciendo, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, ya tenían dos razones por la cual querían matarlo. Uno, porque quebrantaba el día de reposo, y dos, porque se hacía igual a Dios, nombrando a Dios como su Padre. Así que Dios como Señor y Juez, pues está trabajando, y precisamente por ser Señor y ser Juez tiene una gran responsabilidad. Y quiero que lo entendamos todos. La responsabilidad de Dios es sobre toda su creación. La responsabilidad de Dios es sobre todo el universo. Dios nos hizo la creación, no hizo los astros, no hizo el universo, no hizo los diferentes lugares que existen en todo lo que Él creó de una forma irresponsable, sino que Él se hace cargo de lo que Él ha creado. Dios no obliga a las cosas que creó. Sí, Dios les puso un funcionamiento, les puso un orden, pero no las obliga en el sentido de que cada cosa tiene su curso. Todo fue creado y cada cosa creada tiene su forma de ser. Y Dios permite esa manifestación. Es por eso que Dios tiene que intervenir en muchas situaciones que se dan. Y se dan no porque Dios quiere que se den, sino porque son cosas que han seguido su propio curso y hay que reajustar esas cosas, reordenarlas, porque sobre todo porque ángeles también se rebelaron y existe un reino de maldad. Entonces, todas las cosas están hechas con ciertos límites,
siguen un curso o un destino, pero a veces suceden que se apartan estas cosas del destino y del curso que Dios programó para ellas, porque todo está hecho con espontaneidad y con libertad. De ahí que los ángeles que se rebelaron, pues entonces formaron el bando del mal, el bando de la oscuridad. Por lo tanto, Dios va a tener que resolver y tiene que resolver muchas cosas diariamente en todo el universo. Dios no solamente resuelve en la tierra, sino que resuelve en todo lo que Él ha creado, en el segundo cielo, en el primer cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todos los inframundos incluso. Eh, Además de esto, Él tiene que estar al tanto de las oraciones de todos los seres humanos. Debe juzgar cada oración y decidir si las va a contestar, cuándo la va a contestar, cuándo dará respuesta a cada petición o no las va a contestar. En caso de que las conteste, la respuesta podría ser inmediata. Entonces tiene que dar órdenes, ya sea que ángeles se desplacen o ya sea provocar situaciones o lo que sea, va a tener que él responder. Lo más común es que la respuesta forme parte de un proceso de acciones que el Señor va a ejecutar en función de también de otras personas que digan sí a lo que Dios quiere o no. Entonces va a llevar un tiempo de ejecución. Y Dios debe estar también al tanto de este proceso. Así que tiene que estar al tanto de todas las oraciones de los seres humanos, aún de aquellas oraciones que son hechas por personas que no son hijos de Él. Además de eso, es un Dios de planes y propósitos. Él tiene metas, Él tiene objetivos bien claros, objetivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Así que tiene que estar trabajando continuamente conforme al plan y a su propósito, es decir, conforme a su voluntad. Dios tiene una voluntad, tiene un querer y tiene un hacer, y Él tiene que estar trabajando continuamente con eso. Así que Dios es una persona ocupada, ¿sí? Él no está, Dios, con tiempo libre, sin saber qué hacer. Él está ocupado. El hecho que esté ocupado no significa que Él no te va a escuchar. Significa que Él va a estar atento a lo que tú digas, a lo que tú pidas. Y Él va a estar atento a ti, a cada persona que existe en este planeta Tierra. Bueno, pero para Él ejecutar sus planes y sus propósitos, con lo que calza por el tema de hoy, es que eso lo lleva a Él a hacer pactos. Y por eso le llamamos a este tema el tema del Dios de pactos. Hacer acuerdos para cumplir su voluntad. Y escoge a hombres, a seres humanos, para que ejecuten su voluntad, ejecuten los acuerdos de Él. Para eso es necesario hacer pactos con el ser humano, con los seres que ha creado. Así lo ha hecho y así lo sigue haciendo hoy. Por ejemplo, el pacto con Adán y Eva, luego de que ellos pecaron, que les dijo el Señor, les dio una promesa, ¿sí? También les dijo lo que les iba a pasar, hizo un pacto con ellos. El pacto con Noé, también, eso fue un pacto después del diluvio, hizo un pacto con ellos. El pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con el pueblo de Israel, el pacto con Josué, el pacto con David. Así que Dios ha hecho pacto con todos ellos, a los que Dios ha llamado, cada persona que ha llamado para que cumpla un ministerio o haga su voluntad, o cada persona que ha llamado para ser hijo, Dios lo ha llamado también para que cumpla un propósito, es decir, que esté sujeto a un pacto. Ha hecho un pacto de salvación con todos aquellos que hemos sido salvos, con todos aquellos que decidimos por el Señor salir del mundo de la oscuridad y pasar al reino de la luz. Y a través de la sangre de Jesucristo, su sacrificio, decidimos por Dios, recibimos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, hay un pacto de salvación, el pacto de la cruz. También hay un pacto de paternidad, un pacto donde Él se hace padre, nos hace hijos. Ese es un pacto de paternidad.
Y sigue haciendo hoy pactos con todos aquellos a los que Él llama y los llama para que le sirvan, para que cumplan su propósito. Ha hecho un pacto con todos aquellos, por ejemplo, que se hacen miembros de Iglesia MAC. Todos los que se hacen miembros de Iglesia MAC, y esto no fue idea mía, no fue idea del pastor Adán Mairena, esto fue idea del pastor de pastores, Jehová de los ejércitos, porque yo le di el pastorado al Señor. Hace unos 5 años atrás aproximadamente, yo le dije, Señor, yo quiero que tú seas el pastor de Iglesia MAC. Bueno, me sorprendió un poco al saber que Dios había aceptado el pastorado. ¿Por qué me sorprendió un poco? Porque no esperaba que fuese una respuesta que a Él le agradara. Que le agradara de la manera que le agradó. Porque él se asombró de esto y Él se agradó de esto también, de que yo le hubiese dado yo el pastorado a Él. Yo muy contento de darle pastorado a Jehová de los ejércitos, porque si Él es el pastor de la iglesia, pues entonces yo dije, no, todo va a ser perfecto, todo va a salir bien. Él es el pastor de la iglesia, yo soy un ser humano, cometo muchos errores. Y la verdad es que ya lleva un poco de tiempo ya. Yo decía que por qué las cosas acá no funcionan como deberían de funcionar. Seguramente que yo cometo muchos errores. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no todo salía bien, aún siendo el Señor el pastor. Y entonces yo le dije, Señor, ¿por qué está pasando esto? No, a mí no me hacen caso. Y el Señor me dijo, tampoco a mí me hacen caso. Y eso fue un tiempo de purga. Fue antes de la pandemia. La iglesia de nosotros sufrió una purga de personas que se tuvieron que ir. Porque Dios dijo, yo no quiero personas que estén obligados. Y sobre todo hijos de padres que obligaban a sus hijos a asistir a la iglesia, en este caso específico. Entonces Dios dijo, no quiero, porque ya están grandes, gente mayores ya de 18 de años, ya estaban grandes y Dios no quería que estuviesen en la iglesia, que Él estaba pastoreando, obligados por los padres, esposos que estaban obligados por las esposas. Las esposas obligaban a los esposos a estar en la iglesia. Y el pastor, yo, humano, también los obligaba, porque yo obligaba a todos a estar en la iglesia, a cumplir con la iglesia. Yo los presionaba a todos, presionaba a los padres para que presionaran a los hijos, para que asistieran. Bueno, el pastor que ahora estaba a cargo dijo, no quiero gente que esté allí obligada, porque la adoración que están dando de gente que no quiere estar es una adoración que no es de olor grato para mí. Entonces se hizo así como el Señor dijo, ¿verdad? Y bueno, gente se fue, ¿sí? Gente se fue. Yo desafié, reuní a cada persona y les dije, ustedes tienen que tomar una decisión. Ya no tienen ustedes la presión de sus esposas o esposos, ya no tienen la presión de sus padres, así que son libres de tomar la decisión. ¿Quieren ustedes permanecer en Iglesia MAC o quieren retirarse? Decidieron retirarse. Y el Señor lo vio como un desprecio, no solamente porque fue hacia la iglesia, sino que lo vio como un desprecio hacia Él. El Señor no lo tomó de buena manera. Pero Él mismo, como Dios, Él dijo, vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un documento donde se va a pactar la membresía. Y así lo hicimos. Entonces los que ahora son miembros de Iglesia MAC, pues han entrado a un pacto con el Señor. También Dios ha hecho un pacto con este pastor que está acá. Dios ha hecho un pacto con los guerreros también. Y Dios ha hecho un pacto con la Iglesia MAC y su futuro. Hay un pacto no solamente a corto plazo, hay un pacto a mediano plazo también con Iglesia MAC. Así que cuando hablamos de un pacto es porque Dios ha establecido un plan. Así que si tú eres miembro de Iglesia MAC, Dios tiene un plan contigo. Yo soy el pastor, Dios tiene un plan conmigo. La iglesia, Dios tiene un plan con la iglesia y ha realizado un llamado también. Todos los que somos miembros de Iglesia Misión Alcance Global somos personas que hemos sido llamadas por Dios. Y este llamado consta de obediencia, compromiso y promesas.
sí, requerimos comprometernos con Dios en este llamado, cumplir el llamado, que es la obediencia, y promesas de Dios en función de la obediencia al llamado. Tú como cristiano también debes estar cubierto por un pacto y debes estar cumpliendo tu parte, así como Dios cumple su parte. Todos los que somos salvos, los que lo somos porque estamos cubiertos por un pacto, el pacto de salvación. Es el pacto mayor y el pacto más importante y el pacto más fácil, el pacto de salvación. Pero después vienen otros pactos más, una vez que eres hijo. Por ejemplo, si tú eres miembro de la Iglesia MAC, tú tienes un pacto con la Iglesia MAC y con Dios, sobre todo con Dios en primer lugar, y consecuentemente con Iglesia MAC, que es el lugar donde tú perteneces. Está el pacto de salvación contigo, sí, está el pacto de salvación contigo, pero también está el pacto que como miembro de Iglesia MAC, el pacto de membresía. Y además del pacto de membresía, hay otras cosas que Dios hace llamando a personas particulares de Iglesia MAC para cumplir un propósito. Entonces se hacen otros pactos más. Bueno, seamos fieles a los pactos. Si tú no eres fiel a un pacto, Dios no te va a poder promover a un pacto mayor o un pacto más específico. Mejor dicho, el pacto mayor es el pacto de salvación. Bueno, hay otros pactos más específicos, menos generales. El pacto con Iglesia MAC es más específico y el pacto ya como un llamado dentro de la Iglesia Misión Alcance Global es otro llamado específico. Muchos tenemos algunos de estos pactos, 2 pactos mínimo, el pacto de salvación y el pacto de membresía, pero otros tenemos otros pactos más que corresponden a un llamado específico dentro de la iglesia. No solamente yo, sino varios de la gente del staff de la iglesia, de equipos de guerreros, varios tienen pactos. Ok, si tú ahora eres miembro de Iglesia MAC, estás en un grupo de guerra, tú tienes un pacto. En el grupo de guerra tú tienes un pacto, el pacto de guerrear, el pacto de ser un guerrero. Ok, la invalidación de un pacto con Dios. ¿Qué pasa si invalidamos el pacto con Dios? Los pactos se pueden invalidar, sí, pero hay serias consecuencias cuando se invalida un pacto. Las consecuencias menores, ¿quién puede invalidar un pacto? Bueno, tú lo puedes invalidar, yo puedo invalidar el pacto, cualquier pacto se puede invalidar, pero hay consecuencias. No, el asunto no es tan fácil de simplemente renuncio a lo que Dios quería y chao, chao, y todo me va a ir bien a partir de ahora. No, no es así. Los pactos se pueden invalidar, pero tienen serias consecuencias. Las consecuencias menores, ¿cuáles son? Bueno, las consecuencias menores es que se pierden las promesas y las recompensas en las promesas menores. Esas promesas menores tienen que ver con el llamado específico, sobre todo ministerial. Pierdes entonces allí promesas de Dios que tenía para ti aquí mismo en la tierra, promesas que Él tenía aquí mismo en la tierra, no solamente en la eternidad, sino en la tierra, y recompensas que también tenía aquí en la tierra y también en la eternidad. O sea, pierdes todo ese beneficio. Ahora, se invalida un pacto mayor, que por ejemplo es el pacto de salvación, pierdes el derecho de ser hijo de Dios y pierdes la salvación. Entonces la pérdida es total y pierdes la comunión con Dios. Alguna invalidación de pacto implica el retiro de Dios de alguna manera, sí, porque cuando se rompe un pacto, mis amados hermanos, con Dios, se está manifestando un desprecio a la persona de Dios. Dios lo toma muy personal esto y muy grave. Cuando alguien rompe un pacto, entonces es un desaire para Dios. Si alguien, por ejemplo, rompe el pacto de membresía de Iglesia MAC, eso fue un rechazo para Dios, porque se hizo el pacto con Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es el pastor de la iglesia. Y la gran mayoría de gente se va sin consultar con Dios. Porque si consultaran con Dios, Dios les diría, no se deben de ir. Pero como no consultan con Dios, se van, rompen el pacto así, unilateralmente. Entonces no quedan en buenas circunstancias con Dios.
No son buenas circunstancias. Tampoco son pésimas si permanecen en Cristo. Siguen siendo hijos porque no han roto el pacto. Solo sí. Siguen siendo hijos si no rompen el pacto de salvación. Si no invalidan ese pacto. Si invalidaron el pacto de pertenecer a la iglesia MAC o invalidar el pacto del llamado. Bueno, todo eso tiene consecuencias. Una de las consecuencias es que se aparta, la presencia de Dios se retrae. Dios se incomoda con la persona. Entonces no va a ser lo mismo, no es lo mismo. La persona va a tener que, si llega a estar consciente de esto, porque no todos llegan a estar conscientes de esta situación, de los que invalidan el pacto del llamado o el pacto de membresía, los que no llegan a estar conscientes de esto, pues van a seguir sus vidas normalmente, engañándose a sí mismos, pero los que logran ser conscientes de esto van a tener que pedir perdón al Señor por la desobediencia, porque todo aquel que rompe un pacto desobedece. El pacto fue un compromiso de obediencia en base a un llamado y acciones que se tenían que hacer. Entonces, cuando la persona rompe el pacto, dice, ya no quiero más, entonces lo invalidó. Ahora, Dios tiene pactos temporales. El pacto, por ejemplo, un pacto que Dios haga puede durar 3 años. Es un pacto temporal. Y después de 3 años viene otro pacto más. Porque son pactos por fases, para efectos de crecimiento, para efectos de un propósito mayor. Hay propósitos menores que tienen que ser llevados a cabo con pactos menores para un propósito mayor, un pacto más grande, de mayor envergadura, de mayor importancia. Pero no es posible hacer esos pactos mayores si no se hacen los pactos menores. Dios va por procesos, Dios va por partes. Así que los pactos mayores, los más grandes, que tienen que ver con los pactos de salvación, pues las personas perdieron o pierden el derecho de ser hijos de Dios y dejan de ser hijos de Dios y pierden la salvación. Sí, salvo siempre salvo, no, hermanos, no es cierto. No, el que es salvo una vez será salvo toda la vida, no es cierto, porque pueden abandonar al Señor y Dios respeta. Dios respeta las decisiones, el libre albedrío y la voluntad libre existe. Y sí, saborearon al Espíritu Santo, sí, recibieron de Dios, sí, recibieron de Dios, pero al decir no al Señor, no a la cruz, no a la sangre, al olvidarse, y no solamente no es que lo tiene que decir con sus labios, con el simple hecho de ya olvidarse, de no congregarse, de vivir su propia vida humana, mundana, sin compromiso, sin cobertura de ningún tipo, pues los hace ya personas que pierden el derecho de ser hijos de Dios y pierden la salvación, obviamente. Jeremías capítulo 11, del versículo 1 al 5. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 11, del versículo 1 al 5. Dice así: palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo: oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, o sea, Jeremías les va a decir: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo os seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Vean ustedes entonces la implicación de la desobediencia, en este caso del pacto con el pueblo de Israel, pacto que se establecía con mandamientos, había que cumplirlos. No solamente decir, sí, yo quiero. No, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que cumplir tu parte, la parte que a ti te corresponde. Tienes que tomar el pacto de Dios en serio. Si lo tomabas como un juego y no obedecías, recibías maldición. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto.
Bueno, yo te pregunto, si ahora has hecho un pacto con la cruz, con la sangre de Jesús, ahora has hecho un pacto de membresía, o ahora has hecho un pacto con el llamado que Dios te hizo, que te parece que es poco el hecho de renunciar al pacto y no hacer caso a las palabras del pacto. Tienes que estar consciente de cuál es tu responsabilidad ahí. Génesis capítulo 17, versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Es decir, cuando dice que será cortado de su pueblo, es que, bueno, se va para otro mundo. Será cortado de su pueblo, no significa que lo echan del pueblo, no, sino que lo matan. Aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces, vean ustedes en el Antiguo Testamento lo peligrosísimo era de invalidar el pacto. Y lo invalidó todo Israel en desobediencia. ¿Sí? Por eso recibieron mucho castigo. Su propio pueblo por eso fue disciplinado duramente. Levítico capítulo 26, del versículo 15 al 16. Leamos todos en Levíticos capítulo 26, del 15 al 16. Dice así: y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis mandamientos, no ejecutando todos mis mandamientos. Oiga, si menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos. Esto es para aquellas personas que obedecen a medias. Sí, le voy a obedecer a Dios, sí, le voy a obedecer al pastor, pero en esto no. Pero se quedan callados. No ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. ¿Por qué lo invalidan? Porque no vamos a obedecer a nuestra propia manera. Tenemos que obedecer conforme el pacto lo dicta. Vuelvo a leer otra vez. Capítulo 26 de Levíticos, versículo 15 al 16. Y si desdeñareis mis decretos, o sea, los corrompes, los tuerces, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no le das la importancia a lo que Dios dice, a lo que Dios te pide, a lo que tienes que hacer todos los días, como guerrear, como orar, como adorar, como todo lo que tienes que hacer, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Es decir, no va a haber prosperidad, va a haber terror y va a haber ruina. Salmo 78, versículo 10 y también versículo 37. No del 10 al 37, sino el versículo 10 y también el 37. Dice así: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ok, entonces no lo guardaron, no quisieron andar, no quisieron obedecer, porque el corazón no era recto para con Dios, ni estuvieron firmes en el pacto. No lo tomaron con firmeza, con dedicación, con esfuerzo, con decisión. No lo tomaron con toda la seriedad que se requería. Ahora, ¿qué pasa entonces si guardamos el pacto? Vemos qué pasaría si invalidamos el pacto. Ahora, ¿qué pasa si guardamos el pacto? Eso, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice así: ahora pues, si hubieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En otras palabras, como yo soy el Señor y dueño de toda la tierra, yo los haré a ustedes mi especial tesoro en todos los pueblos. Porque yo hago especial tesoro a quien yo quiera. Pero para eso tienen que poner oído a mi voz y guardar mi pacto. Es decir, obedecer lo que yo diga.
guardar mi pacto y estarme obedeciendo en todo aquello que yo diga. Ustedes, si hacen eso, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos del planeta. La fidelidad de Dios con el pacto. Dios es fiel, el hombre es infiel, pero Dios es fiel. Jueces capítulo 2, versículo 1 dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. O sea, de parte de Dios no hay invalidación de pacto. Dios es fiel con los pactos que Él toma. Él no invalida los pactos. El hombre lo hace, pero Él no. Primero de Reyes capítulo 8, versículo 23 dice así: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Así que Él guarda el pacto y la misericordia. Él se acuerda de sus promesas, se acuerda del bien que Él tiene que hacer para aquellos que permanecen fieles al pacto. Él también permanece fiel. Salmo capítulo 89, versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Lo que Dios dice lo va a cumplir hasta el final. Solamente necesita que tú sigas creyendo, que tú no invalides el pacto, que tú no deseches el pacto, que tú no abortes a lo que Dios quiere, a lo que Dios te ha dicho. Isaías capítulo 54, versículo 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Vuelvo a repetir: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así que Dios es misericordioso, ¿sí? Dios te da tiempo, Dios te da oportunidad para que te corrijas. No está con una espada, no está con un garrote para darte en la cabeza cada vez que cometes un problema, cada vez que te sales del camino, ¿no? Él está con misericordia para traerte, para que regreses, para que retomes cuando te has salido del pacto, ¿verdad? Pero si tú eres necio y no quieres retornar, y lo sabes, y no te da la gana y no quieres escuchar la voz de Dios, estás escuchando otra voz, entonces la situación cambia. La situación cambia. Entonces comienzas ya a invalidar el pacto de Dios. Al invalidar el pacto de Dios, entonces las cosas pasan a otro plano donde Dios va a tener que resolver la situación contigo. Y, bueno, ¿qué situaciones pueden ser? Ya hemos mencionado algunas, pero hay personas que se han salido de Iglesia MAC y no están hoy en ninguna iglesia. Hay personas que se han salido de Iglesia MAC, están en otras iglesias. Yo le he preguntado: Señor, ¿qué pasa con ellos? Porque obviamente Dios no solamente está en Iglesia MAC, Dios está en otros lugares también. Pero ¿qué pasa con aquellos que abortaron tu llamado? ¿Los vas a volver a llamar? Si Dios puso un llamado a una persona dentro de Iglesia MAC, Él fue lo que dijo, que Dios no los va a volver a llamar. Que sí pueden ser hijos, pero no va a volver a llamarlos otra vez, porque el llamado lo invalidaron, su pacto lo invalidaron. Hay personas que se van y aunque estén en otras iglesias no son salvos, pierden el hecho de que Dios sea paterno con ellos, pierden ese pacto de paternidad, porque no permanecen en comunión con Dios, están llevando una religiosidad, están llevando una tradición. Así como cualquiera va a una iglesia, cualquier otro tipo de iglesia que sea. Porque la salvación no consiste, mis amados hermanos, en asistir a una iglesia cristiana. No, la salvación consiste en tener una relación, sí, es importante la asistencia a una iglesia que tenga un pastor donde Dios sea donde Dios sea el Dios de ellos, porque hay iglesias que no.
Hay iglesias que son cristianas humanamente, pero no son realmente, no están como Dios quiere que estén. Y hay personas que más bien cuando entran a ese tipo de iglesias, pues se corrompen sin saberlo. Ese es el problema. No es que el pecado está tan claramente. Será claro cuando Dios se lo diga para que se les caiga la ceguera, el autoengaño. Así que pueden pasar diferentes cosas, ¿no? El Señor me ha dicho algunas veces, bueno, Adán, no te interesa, ya no son de Iglesia Mac, no te interesa a ti, es un asunto entre ellos y yo. Lo que va a pasar y lo que va a suceder es un asunto entre ellos y yo. Entonces, hasta ahí llegamos. Pero les doy ideas, les doy pues opciones de algunas posibilidades que se podrían presentar. ¿Qué pasa hoy con alguien entonces que invalida el pacto? Los que deciden no seguir con Dios. Fácil, ¿no? No siguieron con Dios, invalidaron el pacto, perdieron la paternidad, perdieron el derecho y el privilegio de ser hijos de Dios, perdieron la salvación. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues cuando el Señor venga, se los encuentra así, pues irán a la condenación eterna. ¿Qué pasa con los que deciden no obedecer el llamado, pero permanecen en la iglesia como hijos de Dios, pero en desobediencia? Bueno, eso es un asunto difícil, ¿no? Porque si es el llamado, entonces Dios va a tener que ver qué hace con esta persona. Y esta persona va a tener que ver qué hace con Dios. Mínimo va a tener que pedir perdón a Dios. ¿Va a retornar al llamado de Dios? Muy difícilmente. No necesariamente. Tal vez sí, tal vez no. Pero es muy difícil de que Dios le vuelva a sostener el llamado que le dio. No imposible. Pudiera ser. Ya es un asunto ya entre Dios y la persona. Ok, ¿qué otra opción existe de gente que no decide no obedecer el llamado? Bueno, hay gente que dice que quieren el llamado, pero ¿qué pasa? Que no cumplen la responsabilidad del llamado. Hay gente que dice, yo sí quiero, no renuncio al llamado, no aborto el llamado, pero no cumplo, no acato las instrucciones que tienen que ver con el llamado, es decir, no cumplo el pacto. Siempre digo que sí quiero estar dentro del pacto, pero no cumplo el pacto como Dios dice que lo cumpla. Lo hago a mi propia manera. Entonces llega un momento en que Dios les da un tiempo y después de ese tiempo, entonces los saca del llamado. Los saca. Abortan el llamado, sí, abortan el llamado, pero porque Dios los saca, porque ellos no cumplieron, no fueron fieles a cómo es que tenían que hacer las cosas. Por diferentes razones, no importa la razón que sea. Que porque mi carne, que porque el yo, que porque esto es difícil, porque lo que Dios me pide se me ha hecho imposible. No importa la justificación. Si Dios te dio un llamado es porque tú puedes y debes de poder en Cristo. Es posible. Dios no te va a hacer un llamado de imposibilidades. Las imposibilidades le pertenecen a Él. Lo que es posible te pertenece a ti. A ti no te toca lo imposible, a Dios le toca lo imposible, a ti te toca lo que es posible. Siempre en los llamados que Él hace. Pero hay personas que se les es difícil cumplir el llamado, se les es difícil obedecer porque el yo está muy fuerte. Entonces salen del llamado. Es otro desprecio para Dios. Sí, es otro desprecio para Dios. Al salir del llamado se desprecia al Señor. Y no salió como hijo de Dios, no es un rechazo a la paternidad de Dios, pero va a tener que resolver esa desobediencia. En algún momento va a tener que pedir perdón para volver a arreglar la situación
en el sentido del pecado que se cometió. Ahora, ¿se va a reinstalar esa persona en el llamado? Difícilmente, como se los digo, ¿no? Difícilmente eso será posible. Bueno, mi amado hermano, no sé cuál es tu situación, si tú estás en el llamado de Dios. Dios es un Dios de pactos. El llamado se hizo para que tú estés en un convenio con el Señor. Seguramente, si me estás escuchando, tú eres hijo de Dios, estás cubierto por el pacto de salvación. Más yo te pregunto a ti, ¿hay otro pacto más? ¿Se ha manifestado Dios haciéndote el llamado? Si ha manifestado Dios haciéndote el llamado, tienes otro pacto vigente. Cúmplelo y permanece fiel al pacto con el Señor. El Señor permanecerá fiel contigo en las promesas y en las bendiciones que Él tiene para ti, aunque las cosas sean difíciles. Si tú has sido llamado por Dios para ser guerrero en Iglesia Mac y las cosas se ponen difíciles, bueno, tienes al Señor que te da la habilidad, te da el poder, te da todo lo que necesitas. Si tienes al pastor, el que está aquí presente, para que le pidas ayuda, le consultas, tienes al pastor pues para darte lo que también Dios dice y te quiere decir a través de mi persona. Así que no estás solo, no estás solo en la lucha, no estás solo en el llamado, no estás solo en lo que Dios te ha dado. Sigue adelante, sé fiel, cúmplelo con lo que Dios dice, hasta que se completen las fases conforme al llamamiento. Porque nosotros como Iglesia Mac estamos pasando un llamamiento temporal hasta la batalla final. De aquí a la batalla final nosotros tenemos un llamado como iglesia total. Después de la batalla final tenemos otro llamado que es el llamado de avivamiento. Ahorita tenemos un llamado de guerra. De aquí a la batalla final todos tenemos que estar guerreando, todos tenemos que estar perseverando, guerreando en la lucha, algunos en diferentes niveles. Ese es el llamado que Dios le hizo a Iglesia Mac. Después de la batalla final se renovará y vendrá otro llamado diferente. No es que vamos a dejar de guerrear, pero sí vendrá un llamado diferente, más amplio y con mayor gozo, con mayores bendiciones incluso para crecimiento de la iglesia en todo sentido. Vamos a orar. Gracias Padre, gracias Señor, bendice a mis hermanos que han estado escuchando este mensaje, abre sus mentes, sus corazones para entender lo que se ha dicho. Y que al reconocer que tú eres un Dios de pactos, un Dios de propósitos, nosotros podamos ser humildes y obedecer a tu manera, no a nuestra manera, obedecer a tu manera lo que tú quieres. Sabemos que cuando lo hacemos a nuestra manera, invalidamos el pacto, invalidamos el llamado que tú nos has hecho. No queremos eso. Queremos seguir hasta el final para alcanzar tus propósitos, tus metas a favor de tu reino, para darte la gloria a ti, Señor, y bendecir a nuestros amados hermanos, a todos aquellos que lleguen a tus caminos. Gracias, Padre. Haz lo posible en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.